Entonces estamos aquí con Ujú. la psicóloga Ana María Strock. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Strock. Ujú. Scott. Shro, bien complicado. Sí, por eso yo coloco la psicóloga punto Ana María. Ana María, ok. Es Bueno, así alemán, que entonces. nos quedamos con la psicóloga Ana María. Bueno, ya lo estoy diciendo, psicólogo, psicoterapeuta, es consultora eh, organizacional, laboral. Tiene un programa de radio que ella nos va a decir ahora cómo entramos a su programa, cómo lo vemos, cómo Ujú. podemos conectarnos con ella. Ana María está en Argentina, en Mendoza, y hicimos contacto a través de una amiga en común que fue la psiquiatra Psiquiatra. Jessica, Jessica. Ujú. que estuvo por aquí también en estas reuniones con nosotros. Y hoy vamos a hablar del tema de la soledad, ¿no? Que muchos Ujú. afirman que es un miedo tan fuerte como el miedo al que se le puede tener a la muerte. Dice que el miedo a la muerte más bien es un miedo de que no sé qué va a pasar allá y después en el otro lado voy a estar solo. Esto de la soledad, vamos a ver a qué se refiere esto, cuando la soledad es buena, cuando se puede convertir en un problema y, Ujú. y qué podemos hacer cuando esta situación se está volviendo un problema. Y bueno, la psicóloga Ana María, experta en la materia, nos va a conversar sobre esto, Ana María, y te dejo los micrófonos para que saludes a la gente y comencemos de uno con este tema tan interesante y tan polémico también. Adelante, Ana María. Sí. Fíjate, Gerardo, es un tema tan, en este momento, tan de vanguardia, que algunos científicos incluso señalan que la próxima epidemia va a ser una epidemia de soledad, porque Exacto. estadísticamente todas las investigaciones han referido que hay un porcentaje altísimo de seres humanos que refieren sentirse solos. Y fíjate que ya estoy utilizando un verbo que va a ser como el que nos va a acompañar durante este espacio que vamos a compartir, que es el sentirse solo, porque es muy diferente estar solo que sentirse solo. Absolutamente de acuerdo. Y ahora con calma voy a explicar eso de sentirse solo. Pero los expertos señalan, y las investigaciones que han hecho incluso a nivel mundial, refiere que 1 de cada 10 habitantes del planeta refiere sentirse solo. Y que a medida que avanzamos en edad, ese porcentaje aumenta dramáticamente y pasa de 1 a 3. Es decir, 1 de cada 3 adultos mayores refiere sentirse solo. Entonces, es muy alarmante y estas investigaciones son prepandemia. Por eso ahora tendría que revisar las investigaciones de este último año, que seguramente deben haber aumentado dramáticamente, porque la pandemia lo que hizo fue reafirmar, si se quiere, ese sentimiento de soledad. Entonces, es un tema que a todos los que estamos en el área de la salud, abocados a trabajar en el área de la salud, es un tema que obligatoriamente tenemos que abordar y tenemos que incluso buscar la manera, la forma de despertar conciencia, porque al final la soledad es una percepción que hace el sujeto y está muy correlacionada con la interpretación que hace el sujeto de cómo es el mundo, y eso está muy conectado a esa red neuronal que tú armas en tu cerebro, que es lo que se ha dado por llamar RIR, que es representación interna de la realidad, y a partir de ello tú armas un esquema de soledad en tu vida. Entonces hay muchas personas que refieren sentirse solas, pero están como metidas en su propia escafandra. Cuando hice el tema de la soledad, la publicidad de ese programa, que fue un programa de radio sobre la soledad, yo coloqué como imagen publicitaria del programa una escafandra. Y algunos me decían, ¿por qué una escafandra? Bueno, porque es que hay muchos seres humanos metidos en su propia escafandra, diciendo y refiriendo que se sienten solos y quejándose durante años de una soledad que dicen incluso no soportan su vida, no soportan su existencia,
un inmigrante, y podemos hablar del tema de la soledad y la migración, porque siento que es un tema muy fuerte que nos toca a los inmigrantes, que dejamos tierra, dejamos amigos, dejamos conocidos, y nos toca ir a un nuevo espacio. Entonces un inmigrante en consulta me decía, es como si el alma perdiera contacto con el exterior, me decía él. O sea, él se sentía tan desubicado en ese nuevo lugar que le tocaba vivir, y sentía en el fondo una profunda soledad. Entonces, fíjate, ¿qué es la soledad? La soledad simplemente es un sentimiento, por eso es importante identificarlo, es un sentimiento, y al ser un sentimiento es igualito que un estado mental, como la ansiedad, como el miedo, como la depresión. O sea, es un estado mental. Y eso es súper importante entenderlo, porque pensamos que la soledad se nos impone, y no entendemos que nosotros contribuimos a que esa soledad se arme y se geste en nuestra cabeza. A Bien. ver si, Estamos diciendo entonces que estamos diciendo que es un sentimiento y por ende es totalmente subjetivo. total y ¿Eh? absolutamente, Totalmente total subjetivo. y absolutamente. Podemos hablar de Hay algunos aislamiento, elementos, sí, podemos hablar de aislamiento que sería objetivo. Entonces, tú correcto, aislado objetiva, pero este es un correcto, sentimiento, es muy personal. total, muy personal. Y cuando entendemos eso, comenzamos a responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo, y al responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo podemos actuar sobre ello. Entonces, fíjate, es pasar, si se quiere, es romper con el esquema de víctima, porque muchas personas que están en soledad están con un esquema de víctima. O sea, como que el destino, la vida, entonces tú me dices, bueno, Ana María, pero eres muy injusta. Si se murió mi esposo de cáncer, por ejemplo, y estoy sola criando a mis hijos y no tengo ninguna otra pareja, o sea, hay una realidad tangencial, estamos de acuerdo, pero paralela a esa realidad tangencial, que obviamente implica algún tipo de sufrimiento, el punto es cómo yo hago un drama de la soledad. O sea, que Exactamente. cómo yo condimento esta condición tal vez momentánea de vida, porque en definitiva nadie, y eso quiero que quede clarísimo, nadie está verdaderamente solo. De Y cuando acuerdo. te digo nadie está verdaderamente solo, a menos que estés en una celda, recluido, aislado, que hay celdas especiales de aislamiento. Si tú estás en una celda aislado, ahí yo te puedo decir, sí, técnicamente esa persona está sola. Pero nosotros, ninguno de nosotros estamos realmente solos. Y eso se lo digo, por ejemplo, yo trabajo en terapia online con muchos migrantes distribuidos por diferentes partes del mundo, y es invitar a ese migrante a que haga contacto con esa sociedad que le tocó vivir. Y cuando te digo contacto con esa sociedad, me refiero a los vecinos, me refiero a cuando vas a ir a comprar el pan. O sea, ¿qué contacto hago yo con el mundo? Sí. ¿Cómo es mi contacto? Porque vuelvo y repito en la imagen de la escafandra. O sea, yo me pongo, tal vez hay personas que sí saben lo que es una escafandra, pero tal vez otras personas que vayan a oír este audio no vayan a saber. La, Es la esa, escafandra, la que se usa, usa los buzos cuando se sí, los ponían buzos, esto para explorar en el fondo del mar. pero principio de siglo. Sí, 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 por supuesto. Porque por eso digo, mi hija que Sí, tiene 20 años no va a entender escafandra, va a decir que es eso. ¿Okay? O sea, eso, así es. entonces, sobre todo para que todos puedan entender, ¿no? Entonces, me coloco esa especie de escafandra, y como que me Sí, aíslo, y claro, es como una especie de desconexión cuando me dice, es como si mi alma perdiera contacto con el exterior, sí, porque es que estás en contacto solo contigo y no te estás dando cuenta, no estás permitiendo, estás en un monólogo contigo. Y de muy acuerdo. probablemente estás, sobre todo el inmigrante, está con mucha melancolía, pensando que el pasado es mejor que el presente. Y eso hace que no te conectes con el aquí y el ahora, el presente, que es emergente y que necesita de tu interacción. Entonces, muchas veces no, yo, sin darme cuenta, genero la soledad. Soy corresponsable de esa soledad. Y ahí, fíjate el término, corresponsable. O sea, no soy víctima de esa soledad, sino
Y a veces también aprendo de esa soledad, porque resulta que hay también investigaciones que hablan de que la soledad se aprende. Ese sentimiento de soledad, y vuelvo a repetir, sentimiento de soledad, porque cuando tú oyes técnicamente la soledad se aprende, ¿cómo es eso? El sentimiento de soledad lo puedo aprender. Si mamá tenía un patrón de ensimismada, cero contacto con la sociedad, muy retraída, yo de pequeña voy a repetir patrones y además con pensamientos, porque una persona que está así generalmente tiene una visión del mundo como que es peligroso el mundo, como que es mejor que no hagas contacto con nadie, solo haz contacto con los familiares o con algunos de los familiares. Entonces tú vas armando una estructura que va a propiciar que tu vida sea sin mucha interacción social. Y resulta que nosotros somos seres gregarios. Nuestra Totalmente. naturaleza es el contacto con el otro. Y todas las investigaciones que se han hecho en torno a la felicidad y que entendemos por felicidad y todo lo demás, pues los científicos siempre están buscando como la clave mágica de la felicidad y cómo podemos entenderla, resulta que todas las investigaciones te refieren que una manera de poder decir que un sujeto se siente pleno y realizado está directamente relacionado, por lo menos hay una variable que se correlaciona muchísimo, que tiene que ver con relaciones sociales. De Entonces, en la acuerdo. medida en que yo tenga muchísimas relaciones sociales, yo voy a tener un grado importante de felicidad. Y esa correlación se ha hecho en muchísimas investigaciones en todo el mundo. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es, si yo estoy siendo corresponsable primero de esa soledad, salir de ese esquema de víctima con respecto a la soledad, asumir que hay algo que yo hago para seguir y mantenerme en soledad, entender que el mundo es muy amplio y que la posibilidad de salida y de contacto es muy variada, y ahora lo podemos ver. Y hay algo súper importante también para entender. Alguien que se siente solo generalmente es una persona que no se siente entendida. Y esta es Interesante. una variable que a mí me gusta mucho, sobre todo para cuando trabajo con adolescentes, ¿no? Porque generalmente el adolescente no se siente comprendido o entendido. Y tiene una etapa en donde no se siente tampoco valorado, está en esa identidad, buscando su propio yo, está terminando de configurar su estructura del yo, y entonces es normal que el adolescente se sienta como perdido. Entonces, esa soledad, ese sentimiento de soledad, es muy propio también de la adolescencia, pero por este proceso natural de desarrollo, en donde el adolescente no se siente atendido, no se siente comprendido, no se siente valorado. Entonces hace que te sientas solo, desamparado e incluso indefenso. Entonces, aquí lo importante es poder ver más allá de la soledad y entender que como ser humano necesitas además tener pares con quien hablar o personas que puedan ser eco de lo que tú dices, de lo que tú piensas, de cómo ves el mundo. O sea, muchas veces esa soledad está muy relacionada con que no he buscado esos pares o no he estado en los lugares en donde están esos pares. De Y acuerdo. vuelvo otra vez al concepto de los inmigrantes. Lo primero que tiene que hacer un inmigrante que tiene problemas de soledad es buscar, por ejemplo, espacios donde pueda compartir socialmente mi propia cultura. Eso ocurre muchísimo con los venezolanos que se unen y hay grupos venezolanos. Tú estás en Australia, venezolanos en Australia. Yo estoy en una zona que se llama, que es Mendoza, pero es todo el Cuyo. Entonces, venezolanos de un Cuyo, del Cuyo. O sea, el buscar personas similares, parecidas, semejantes a ti, a tu cultura, es una vía. ¿Qué otra vía? También personas que de repente profesan la misma fe, a veces el compartir una misma creencia. ¿Qué es lo que hace? Fíjate, tú me dices, bueno, la religión, sí, compartir una misma fe, pero también pudiese ser cualquier deporte, cualquier actividad recreativa, porque al final vas a ser entendida y tú vas a ser entendido por ese grupo de referencia al cual te estás incorporando.
Entonces, el buscar ser atendido y entendido es uno de los puntos centrales para salir de la soledad. Así de simple. O sea, Atreverse. busca Se ser trata de, atendido y entendido. sí, se trata de atreverse, porque muchas veces que no se atreven por los miedos, que si por el idioma, porque no tengo el acento y el acento me lo van a criticar. O sea, cuando estamos hablando de los inmigrantes, es Ujú, atreverse. Pero cuando no soy inmigrante, pero tampoco me atrevo y me aíslo ujú. y me siento solo, entonces Sí, sí. no hago el intento. Tú mencionaste algo importante, las creencias, las de la iglesia. Si tengo mis creencias, o sea, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo estar en comunidades. Si estoy en otro país, puedo hacer trabajo voluntariado y conoce Ujú, mucho se conoce mucho la cultura cuando estás haciendo ese tipo de actividades. O sea, hay tanto, pero sí se puede, pero las personas ujú. tienen que definitivamente atreverse. Sí, Cuando no lo hacen, se fíjate, quedan pegados, pues. pero sí, Gerardo, fíjate que tú dices atreverse. Sin embargo, hay algo bien importante que es necesario entender, que es el ciclo de la soledad. Hay un círculo, si se quiere, que se cumple con respecto a la soledad, que hace que sea difícil atreverse para esa persona, ¿no? Y es bueno explicarlo para que quien nos vaya a escuchar, quien nos está escuchando ahorita y quienes nos van a escuchar después en el diferido puedan entenderlo. Fíjate, la soledad, como somos seres gregarios, seres que naturalmente estamos diseñados para el compartir en comunión, o sea, nosotros nacemos solos y nos morimos solos, pero tenemos una gran necesidad del otro. De hecho, a nivel psicológico, el otro forma tu propia estructura de identidad. O sea, tú vas armando tu identidad del yo a partir de ese contacto con el otro. Entonces, el otro termina siendo elemental para mi propio desarrollo psíquico. Entonces, yo necesito el contacto de ese otro. Entonces, es como nuestra naturaleza. De ahí tenemos que partir. ¿Qué ocurre? Eso también lo tienen los animales. Y vamos a hablar de animales, no todos, pero específicamente los mamíferos, ¿sí? Los mamíferos, que también tienen una estructura no completamente igual a la nuestra, pero por lo menos el sistema límbico lo tienen idéntico. ¿Qué es lo que ocurre con los animales, con los mamíferos? Los mamíferos saben que si están solos, su vida corre peligro, porque no van a poder reproducirse de manera adecuada y porque la protección de la manada la pierden si están solos. Entonces, orgánicamente, biológicamente, ese cerebro se programó para que ver la soledad como una alerta y un peligro que hace que todo el cuerpo se active en estado de emergencia. Entonces, igual que los mamíferos, nosotros los seres humanos, idénticos, tenemos ese chip incorporado desde la época de las cavernas, en donde la soledad es sinónimo de peligro, pero un peligro eminente de muerte. En la época de las cavernas, quedarte solo era morir, porque la supervivencia estaba supeditada a la manada, al grupo. Hoy en día no ocurre, hoy en día yo puedo estar sola y no tiene el mismo efecto, no va a venir un león a comerme. Pero tu cerebro está programado bioquímicamente a percibir la soledad como un estado de alerta, como un peligro eminente de vida o muerte. Y así lo interpreta tu cerebro. Entonces, esa amenaza, por eso es que es tan difícil que tú digas, bueno, es solo atreverse, sí, es atreverse, pero también hay que entender que hay todo un proceso biológico, orgánico, que va de la mano, que tiene que ver con que la soledad, mi cerebro la interpreta como una amenaza, que obviamente es una distorsión hoy en día, y que esa distorsión hace que haya más miedo y al haber más miedo hace que siga sintiendo peligrosa la soledad y se habla del círculo de la soledad. Entonces, ¿cómo salir del círculo de la soledad? Ahí está el detalle, porque si te quedas con el miedo no sales nunca. No A sales eso me nunca, refiero con hay que atreverse, como cualquier miedo, me como toca cualquier hacer miedo. algo porque el miedo no se me va a ir si no hago algo para contrarrestar el miedo. Claro. Entonces, ¿cómo hago para enfrentar ese miedo? O sea, lo primero, el primer punto central es empezar a no luchar contra la soledad. Ujú.
¿Qué significa no luchar? Hay muchísimas investigaciones también que hablan que cuanto más lucho, más fuerte es aquello contra lo que lucho. Entonces, lo primero es aceptar la soledad. Aceptar y decir, bueno, estoy sola o me siento sola. Más que estoy sola, me siento sola. Bien. De Y acuerdo. empezar a dialogar con ese sentimiento. ¿Qué es lo que realmente necesito? Y preguntarte, ¿qué es lo que realmente yo necesito? ¿Qué es lo que quiero? Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que necesito? E identificar dentro de tu entorno qué cosas puedo hacer para ir cambiando, o sea, hasta qué punto esto que yo siento es real. Porque fíjate, hay mucha gente que está muy rodeada de gente y se siente sola. De acuerdo. ¿Lo ves? O sea, volvemos a donde empezamos. Soledad, no hablamos de algo físico. No hablamos de aislamiento. Soledad no es igual a aislamiento. Soledad es un sentimiento, es un estado mental subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo identifico o defino por en qué áreas de mi vida yo me siento sola? O sea, de repente me siento sola porque no tengo otra mujer con quien compartir, por ejemplo, de mi misma edad. Tal vez tengo mi pareja, pero siento que no hay eco con él y quisiera otra mujer con la cual poder compartir. O sea, cuando yo empiezo a definir qué es lo que yo necesito, en ese momento tu cerebro automáticamente va a buscar las herramientas o va a buscar la forma de ir identificando qué estrategia estoy haciendo para poderlo conseguir. Lo vemos, pero por lo menos tener claridad hacia dónde. O sea, la necesidad la tengo que tener clara. Porque ¿qué es lo que Exactamente. ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces me siento sola, no hago contacto con ese sentimiento de soledad genuino en mí, no hago contacto con la necesidad verdadera que yo tengo y empiezo a tener conductas de engaño, que son conductas que logran apaciguar ese sentimiento de soledad, como es, por ejemplo, las compras compulsivas. Entonces tú te encuentras con personas que cuando van de compra, cada vez que se sienten como medias down, dicen, no, esto se me quita en un shopping. Y van a un shopping y empiezan a comprar y compran cosas que no necesitan, ¿bien? Y obviamente al final esas compras compulsivas, tal vez tú te dices, ah, Ana María, pero me funciona, me dicen algunos pacientes, eso me funciona de maravilla, sí, pero ¿cuánto tiempo te funciona? O sea, eso es como la pastilla, pues. Me tomaste la pastilla y, y te sentiste mejor, pero ahí no, eso no está arreglando el problema, sino haces No está otra arreglado. cosa además de la pastilla. Correcto. Entonces, esas compras compulsivas, y ojo, compras compulsivas también puede ser el consumo de sustancias, cualquier conducta compulsiva, el comer de manera compulsiva, ¿ok? Entonces, al final lo que estoy haciendo es tapando una gran ansiedad y ahí lo importante es que empiece yo a dialogar conmigo, bueno, ¿qué es lo que yo realmente necesito? Y en la medida en que yo tenga claridad de lo que yo necesito, en esa medida yo voy a poderle decir a mi cerebro, bueno, ¿cómo me activo para buscar eso que necesito? Ujú. Bien. Luego hay gente también pegada con series de novelas. Ahora está el fenómeno de Netflix que después de la pandemia fue como la epidemia, ¿no? O sea, la gente se lanzaba, no sé, hasta 80 capítulos. O sea, una cosa bárbara con respecto a Netflix. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es una manera de evadir, de no conectar con ese sentimiento genuino de soledad. Luego también hay una investigación que me encantó, me pareció fascinante, donde habla de las duchas muy largas con agua caliente. Y se hizo un estudio donde habla de que la gente que se ducha por espacios muy prolongados con agua caliente tienden a tener un mayor sentimiento o sentirse solos. Y el agua caliente es una manera de sentir esa compañía o ese calor corporal que necesitan. Entonces, fíjate que al final es una gran necesidad de contacto físico, una necesidad de contacto cara a cara, porque tú me puedes decir, Ana María, pero esa persona no se puede sentir sola, tiene 2.000 seguidores en Instagram y otros 2.000 en Facebook, y resulta que el número de seguidores no significa si te sientas o no solo. También hay investigaciones que hablan de esto y señalan que incluso personas que llevan más de 2 horas promedio diarias en redes sociales
tienen 2 veces más probabilidad de sentirse solas. Porque es que la soledad tiene que ver con el contacto cara a cara. Nosotros no estamos diseñados para trabajarnos a través de redes sociales. O sea, yo puedo estar ahorita conectado contigo, Gerardo, y estoy conectada con un gentío, pero yo necesito, aparte de este contacto humano, a través de estas redes, yo necesito el contacto cara a cara. Mi ojo necesita ver otro ojo No es en suficiente. persona. No Ayuda, es suficiente. ayuda, pero no es suficiente. No es Sí. suficiente. Por eso, un punto importante que la pregunta ya no es cuándo es buena la soledad, sino yo diría cuándo es bueno, cuándo se puede ser bueno estar solo, cuándo es sano estar solo. Que, El punto es aprender a estar contigo mismo, fíjate. ok, Y ahí vuelvo a la pregunta. ¿Qué es la soledad? Si vemos como definición a la soledad como un estado mental de no sentirme atendido, comprendido y valorado, la pregunta es, ¿cómo yo me siento conmigo mismo? Porque hay mm, muchas personas que tienen se sienten mal consigo mismo. O sea, de hecho, huyen de ese contacto interior porque tienen incluso miedo a sí mismo, miedo a encontrarse consigo mismo. sí, muchas Entonces, veces pasa, Ana María, que, porque yo soy un convencido, por lo menos yo soy un convencido que unos espacios, unos minutos, un espacio que cada quien tenga consigo mismo siempre será sano. Y para ujú, nada es estar es solo. necesario, es Sí, necesario, sin es embargo, como necesario. tú mencionabas, hay muchas personas que ese espacio les aterra porque hay cosas con las que me tengo que conectar conmigo mismo que me asustan. Entonces a veces Claro. pasa esto. A veces simplemente la falta de ensayo, porque fíjate, tú dices, le tengo miedo a mí mismo. Sí, ok, pero también es la falta de experiencia. O sea, no he experimentado o no he tenido espacios en donde puedo experimentar ese contacto íntimo conmigo mismo. ¿Ok? Para ser un poco más, tú sabes, ¿no? Y entonces, en la medida en que yo realice actividades en donde yo pueda estar en ese contacto interior conmigo mismo, llámese cualquier ejercicio de relajación, cualquier ejercicio espiritual, en esa medida yo voy a empezar a valorar esa intimidad, porque fíjate, ¿qué es la soledad? La soledad es cuando yo me siento que el otro no me reconoce. No, la soledad tiene que ver con que puedo estar con alguien o puedo estar sin alguien e igualmente estoy bien. O sea, mi felicidad no está en función de en este momento si está una persona o no está. Ojo, eso no significa que no necesito de ese otro para ser feliz, porque si no sería contradictorio todo lo que hemos dicho con respecto a que es el otro el que me construye. O sea, yo necesito del otro, necesito de la comunidad, necesito hacer comunidad en mi vida. Yo necesito vivir en comunidad. En la medida en que yo viva en comunidad, en esa medida yo voy a ser feliz y voy a garantizar la felicidad de mi grupo familiar. Entonces ahí yo le hablo a las mamás, le hablo a todos los que tenemos responsabilidades con hijos. O sea, tú tienes que buscar que tus hijos hagan comunidad y vivan en comunidad y aprendan a vivir en comunidad, porque somos seres gregarios. Bien, eso no significa que tengas momentos de intimidad, momentos de conexión interna que son necesarias y son muy valoradas. No, tú hablabas de muchos estudios, por supuesto, que han hecho acerca de la importancia del vínculo, de las relaciones Sí, sociales. Y yo les quisiera sí. recomendar un TED. Yo ahora les escribo el nombre de un estudio que tiene, seguramente tú lo conoces, un estudio que inició en Harvard. El estudio era para un grupo de personas jóvenes Ujú, para ver dónde estaba la felicidad. Y este ujú. grupo lo llaman, el estudio de Harvard lo llamaban, o el estudio tengo un nombre por Que es ahí, de Grant, longitudinal. el Es estudio el de estudio Grant. longitudinal. Exacto, Sí, ese pero estudio tiene más de 80 años, más de sí, 80 sí, años, sí, es sí, sí. interesantísimo. Increíble. Y hay Interesantísimo. un test de Weldinger, se llama el psiquiatra actual, porque eso ha pasado por muchos jefes de ese proyecto. Sí, 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 Y sí. tiene el test, en ese test, él habla de ese estudio desde el principio, muy interesante. Yo se los voy a poner aquí porque vale la pena verlo. Ujú.
porque él llega a la conclusión, él dice que definitivamente la persona que quiera ser feliz tiene que tener definitivamente, vivir en sociedad, tener un vínculo social y vínculos afectivos sanos, productivos. Está la Sí, familia, están las sí, amistades, pero sí, lo interesante es que el estudio, después de 80 años, tú tienes 80 años y sigue saliendo el mismo resultado, el mismo sí. esquema, que los grandes exitosos nunca se sienten solos, nunca se sienten solos, tienen unas conexiones afectivas muy buenas. Pero hay Fi- otro punto que no quisiera pasar por alto ujú, porque se nos va ujú. la hora y se nos va el tiempo. Pero tú citabas el problema del adulto mayor Sí, y esa estadística dramático, realmente dramática. alarmante. Ahora, Sí. ¿qué pasa con el otro, el que tiene en una edad promedio entre 35 a 50 años y el esquema de combatir la soledad solamente lo enfocan en tener o no tener pareja? Y Ujú, entonces, ujú, tener pareja va a solucionar mi problema para no ujú, sentirme solo, y a veces entran en unas relaciones total y absolutamente insanas, ujú, permitiendo ujú, cosas, pues, que ujú, esto es muy ujú. común en la consulta, no sé qué Sí, no puede sí, decir bueno, ahí. que arrancan lo que son todas las relaciones dependientes, codependientes, Ujú, que es un drama las relaciones codependientes. Pero fíjate que cualquier tipo de estas relaciones que son insanas porque el sujeto está buscando que el otro satisfaga algo que el sujeto mismo tiene que satisfacer. O sea, yo no le puedo poner al otro la tarea que me toca a mí. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas conductas que solapan este sentimiento de soledad, cuando hablamos, por ejemplo, de las compras compulsivas o el consumo de sustancias, ahí pudiéramos incluir todo lo que son las relaciones codependientes, en donde que incluye desde una pareja hasta un amigo. Yo he visto relaciones y he visto también ahí ya no en consulta, porque no me ha tocado en consulta, pero sí lo he visto en la vida universitaria y en la vida escolar, estas relaciones de amistad donde se vuelven como inseparables esas amigas o esos amigos y como que la vida dependiera de esa persona y todo pasa por el filtro de esa persona. De hecho, en el momento que estoy hablando, cualquiera que nos están escuchando perfectamente pueden identificar a alguien o se pueden identificar a sí mismos. O sea, esas relaciones de codependencia que a veces aparecen desde la primera etapa de la vida. Yo lo veo a veces en el tema escolar, que son esos amigos, tú dices, bueno, pero no es malo tener tu mejor amiga o tu mejor amigo. Sí, es divino tener tu mejor amigo. El problema es que esa relación sea codependiente en donde estudio lo que él vaya a estudiar. Entonces entro en la misma universidad donde él va a estudiar o ella va a estudiar. O sea, cuando se pierde la individualidad, porque fíjate lo siguiente, el único momento en donde podemos estar psicológicamente, que se acepta psicológicamente la confluencia, y entiéndase confluencia en donde somos prácticamente uno, es en el momento del nacimiento, cuando ese bebé nace y depende total y absolutamente de esa madre y necesitamos que haya un buen vínculo y un buen apego y ahí psicológicamente nosotros vemos adecuada la confluencia, que son esos primeros meses de vida de esa criatura con esa madre. Pero del resto es necesario que cada uno asuma su propia autodeterminación, porque estamos llamados a ser seres individuales, o sea, asumir nuestra individualidad. Y entonces muchas veces la soledad tiene que ver con una dificultad para asumir tu autodeterminación, o sea, tu individualidad y pensamos que necesitamos del otro que nos complemente. Y resulta que tú no necesitas de nadie que te complemente. Entonces tú me dices, no, Ana María, ¿y cómo hacemos con el amor? Sí, el amor es divino, el amor de pareja es divino y efectivamente mi esposo, por ejemplo, es muy diferente a mí y yo me complemento en algunas cosas con él, pero en realidad al final es asumir tu propia individualidad completa, no a medias, o sea, no que el otro me viene a a completar, completar. claro. Fíjate, Tú tienes y que por eso, completar lo que te toca completar en ti. claro, ¿Lo y por, ves? por eso es que eso de la media naranja es uno de los embustes más grandes que hay, eso no existe.
Sí, Sí, no pero existe. fíjate, Eso no significa que el amor no exista, eso no significa que el no, por amor de pareja es supuesto, una belleza, eso no significa que crecemos a través de ese amor en claro, pareja. O sea, todo lo contrario. Pero es sí. entender que es dos seres completos que se unen y deciden unirse. Deciden Y que unirse. esa unión y permanencia sea sana, porque es que Total, a veces no total. lo es y solamente por el miedo. Yo me voy a permitir recordarles que esto, como una conversación, acuérdense de preguntar, pueden escribir en el chat, tenemos uno aquí que nos pregunta, o te pregunta, la sensación de miedo en algunas áreas, tal en algunas áreas, tal como me pueden agredir, es Ujú, sentido de soledad. O sea, el miedo que tengo en algunas áreas, siento que me ujú, puedan agredir, eso es ujú. sentimiento de soledad. Bueno, tal vez es muy probable, ahí yo te cambiaría y te haría la pregunta a la persona que está haciendo la observación. ¿Será que no te sientes valorado en algunas áreas? Que es diferente. Tal vez. Y que lo que tienes es miedo a no ser valorado o no ser comprendido o no ser atendido o no ser incorporado en esas áreas. Y entonces, como mecanismo de defensa, me aíslo para no enfrentarme a esto que hace que me desestabilice. ¿Lo ves? O como lo Cuando, dice, o como le dice, miedo a que me hagan sufrir, a que me hagan daño. Entonces también. me aparto, ¿no? Me Pero fíjate, aparto. si yo tengo miedo a que me hagan a sufrir, al final ahí estábamos hablando de un pensamiento de cómo interpreto el mundo. Si Ujú. yo, si yo me crié en un hogar en donde mamá me decía que el mundo es peligroso, que la gente, que hay más gente mala que buena, que todos vienen a ver cómo te van a fregar la vida o cómo te pueden engañar, y tú estás permanentemente a la defensiva y consideras que la vida es así, pues automáticamente tú te vas a relacionar cada vez que sales al mundo con muchos prejuicios, y son prejuicios que vienen desde la infancia. De esas Y eso creencias. va a ser de esa creencia, y eso va a ser que tu rostro, y entonces fíjate que ahí hay una parte bellísima que tiene que ver con el inconsciente. Hoy en día ya se sabe que tu cerebro decide antes que tú decidas. Hoy se sabe de la influencia del inconsciente a nivel neurológico, no estoy hablando del inconsciente de Freud, sino a nivel neurológico, y hoy se sabe que el 58% de tu proceso de comunicación corresponde al lenguaje verbal, que tiene que ver, al lenguaje verbal, perdón, al lenguaje corporal, que tiene que ver con toda tu expresión corporal. Entonces, si tú tienes una estructura, si tú tienes un RIR, que es una representación interna de la realidad, que es como se llama técnicamente, que es esa red cerebral, que es como esa red anatómica en tu cerebro, que te identifica que es peligroso el contacto con un extraño, automáticamente tu lenguaje corporal va a ser defensivo, Sí, y tu rostro y tu manera de expresión va a ser de mucha defensa y no va a invitar al contacto humano con un otro. Entonces, ¿qué ocurre? Se refuerza ese sentimiento de soledad en algo tangencial como que estoy solo. Sí, pero es que nadie se me va a acercar con esa expresión corporal. sí, Y una de las cosas, entonces algunas personas pueden estar oyendo y pueden decir, bueno, sí es posible que yo espante a la gente con mi estructura corporal. Sí, es posible, con mi lenguaje corporal es posible que yo espante a la sí. gente. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a esa gente es decirle, busca sonreír. Así es simple. Mira lo simple que es, Gerardo. Busca sonreír. Entonces me dicen, ¿cómo sonreír? No me importa que sea falsa la sonrisa, pero tu cerebro poco a poco va a incorporar la sonrisa dentro de otros ámbitos. Y Así a es. mí me encanta un escrito de la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta, que ella decía que la paz comienza con una sonrisa. Y esas palabras tan simples de ella, a mí me encantan, porque muchas reuniones en el campo laboral, donde hay mucha tensión, lo primero que le pido a los ejecutivos, le digo, por favor, ríanse un rato. Y entonces me dicen, pero ¿cómo me puedo reír? No me importa que sea incongruente, vamos a reírnos un rato. Sí. Y esa distorsión cognitiva, tú dices, ¿tú estás incorporando una distorsión? Sí, porque Pero esa, sana, esa, esa sonrisa va a hacer que se activen
unos neurotransmisores, Sí, va a hacer que automáticamente tu rostro cambie. Entonces, lo único que yo le pido a algunos pacientes que tienen problemas con la soledad, con este sentimiento de soledad, es pedirle que aumente su sonrisa y que busque la manera de cómo sonreírse en los sí, espacios en donde conviven. Voy al gimnasio, bueno, vas a buscar en el gimnasio sonreírte por lo menos 3 veces. Mientras sí, haces ejercicio, tú vas a hacer 3 veces y si quieres lo anotas en qué hora lo haces, si eres muy conductual. Pero esa simple sonrisa hace que se descongestione esta red neuronal de la vida difícil, amenazante, ese otro que viene a fregarme la vida o que viene a destruir mi vida. sí. Cuando ese otro Fíjate, tal vez puede construir y ayudarme a que yo termine de construir mi vida. de Yo me acuerdo. construyo con el otro. Tú ¿Lo ven? mencionabas sobre muchas veces como decíamos que se construyen relaciones muchas veces insanas, a veces de dependencia, y se genera la codependencia. Y a propósito de esto, hay un comentario aquí que te quiero leer. Ujú. Las personas que tienen hijos, incluso in vitro, sin tener pareja, para no Ujú. estar solos, o sea, tienen hijos para no estar solos, para tener Sí. a alguien para que te cuide cuando seas viejo. Esto es sano, Creo que está clarísimo. clarísimo. Fíjate, está clarísimo. O sea, fíjate con respecto a eso. El objetivo no es juzgar a aquellos que desesperadamente buscan ese ser a quien amar, porque al final yo me conecto con un ser humano que está buscando desesperadamente el amor incondicional, ¿sí? Porque el amor de padre es un amor incondicional. Entonces, no soy quien para juzgarlos, ¿no? Pero sí para advertir tal vez que se le genera a ese niño una carga adicional, o sea, como un mandato. Tú naciste para cubrir esta necesidad en mamá. Y Exactamente. resulta que nadie puede cubrir una necesidad que es solo mía y solo yo puedo satisfacer. Entonces, es bien importante y dar la libertad, sobre todo a los hijos, ¿no? De, 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 de que ellos puedan armar su historia y su destino. Sí. Una de las cosas que siempre yo comento cuando tocamos este tema de la soledad es que, así como tú decías al principio, nadie está solo, realmente No, solo, a menos que no. tenga un aislamiento forzado muy severo. Ujú, Pero es tener ese sentido de pertenencia. Cuando yo desarrollo mi sentido de pertenencia, yo pertenezco a, ya la soledad empieza el sentimiento a caer. Y ujú, todos, como tú bien lo dices, todos pertenecemos. Yo pertenezco a una familia. Sí, pero mi familia está lejos, pero pertenece a un grupo de amistades. Y tú puedes provocar y entrar en grupos y ese sentido de pertenencia áreas donde o son porque netamente construidas, familiares y sociales, o porque tenemos intereses comunes. Me pongo a sí. estudiar un curso de cocina y conozco gente que le encanta la cocina y hago grupos de los que nos gusta Ujú, cocinar, ujú, 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 grupos de estudio, la iglesia, tú mencionabas los ujú, deportes, o sea, ujú, ujú. círculo Fí- o sea, de lectores. Hay mucho, Sí, pero que yo siento que pertenezco a. O sea, ese está, sentimiento de sí, pertenencia, sí, te das cuenta que no estás solo y que por sí, ende lo que te toca es sí. usarlo más. Fíjate, Gerardo, hay algo que es muy importante, es entender que la soledad es una variable que generalmente está muy correlacionada con un problema de autoestima. Cuando tú me dices y cuando usas esta dimensión, porque el pertenecer a sería como una dimensión dentro de lo que es la soledad, o sea, el constructo de la soledad, una de las dimensiones sería el pertenecer a, y es muy bueno el ejemplo que acabas de dar. Fíjate, cuando alguien no se siente que pertenece a, o no se siente digno de pertenecer a, o siente que no encaja con, al final estamos hablando de un problema de autovalía y de autoestima. De acuerdo, de acuerdo. Cuando yo estoy conectada conmigo, conectada con mi valía personal, conectada con todos mis dones, yo automáticamente me siento
comprendida, valorada, atendida. Y puedo incluso aceptar que algunas personas específicas en la sociedad no me acepten, no me comprendan y no me valoren. O sea, puedo incluso estar lo suficientemente fuerte Mm, para la adversidad del mundo y de la vida. Y entonces la soledad, vuelvo y te repito, se disminuye. O sea, este sentimiento de soledad no aparece. ¿Pero por qué? Bueno, porque así el otro me rechace, como yo me estoy aceptando total y absolutamente, puedo entender ese rechazo como algo, por ejemplo, coyuntural, o puedo entender ese rechazo como un problema de comunicación, o puedo entender ese rechazo como un problema de idiosincrasia. Entonces, vuelvo y repito, cuando hay soledad, estamos hablando de un problema también de autoestima, seguro, seguro. de Aquí autovalía. nos dice otra persona, es normal vivir solo y decir que se sienten bien viviendo solo y que no les importa tener pareja o amigos, porque para ellos no les importa tener amistades y viven como ermitaños. ¿Eso es normal? No, obviamente que no. Ok, ya va. Tú puedes vivir solo, puedes no tener pareja, pero una cosa es vivir solo y no tener pareja y tener un vínculo de relaciones y de un Exactamente. vínculo social. Entonces tú dices, y ahí la pregunta es, o sea, ¿cómo se siente esa persona que vive como un ermitaño? ¿Se siente bien? ¿Se siente feliz? Ahí Muchas está. veces, muchas veces eso está correlacionado con algún tipo de psicopatología. Sí, sí. Y eso es importante siempre entenderlo. Entonces, más bien verlo y entender que eso no es lo natural en el ser humano y que podemos estar delante de alguna psicopatología. Cuando incluso la persona te dice, a mí me gusta vivir como un ermitaño, yo no necesito nada del mundo, no necesito nada de la gente, al final habla de un ser humano en sufrimiento. Un Sí, ser humano que tal vez buscó esa ¿qué aprobación ocurre? en un momento determinado. Fíjate lo siguiente, Ok. cuando nacemos, desde que nacemos, estamos desesperados por ser aprobados y validados por nuestros padres. De hecho, los primeros en validarnos es papá y mamá. Y nuestro objeto de amor es papá y mamá. Entonces, cuando ese proceso se da de manera adecuada, cuando soy validada de manera adecuada en casa, puedo salir afuera de casa a buscar esa validación de manera genuina y adecuada. Si esa validación no se dio bien en casa, es normal que tenga problemas y conflictos en este proceso de validarme y es normal que en algunos momentos me aísle, que sea como intermitente, me conecto y me desconecto porque es que no me quieren, si me quieren y arranca todo este ciclo terrible de la soledad. Sí, pero fíjate, ahí en ese mismo punto, y tú lo citabas, puede haber un problema ya de una psicopatología, Sí, puede haber sí, sí, un total. trastorno de personalidad, en Sí, estos casos es el llamado esquizoide, que son estas sí. personas que no quieren el contacto con el entorno, que se aíslan y pueden llegar a viejos y nunca tuvieron amigos, nunca tuvieron una pareja, Ujú, nunca porque definitivamente tienen ese problema que ni siquiera ellos mismos entienden, sino dicen no les gusta. El entorno es el que se da cuenta, el entorno, y cuando están jóvenes, el entorno es la mamá, el papá son los que sufren viendo que, por ejemplo, este adolescente no tiene amigos y tú hablas con él y te dice, no, pero si yo estoy bien, yo me ujú, siento en mi ujú, cuarto, agarro mi guitarra y me pongo a tocar mi guitarra y yo no necesito a nadie. Entonces, por ujú, supuesto, puede haber un sufrimiento oculto, como tú lo ujú. citas, porque no es la vida, así no es la vida, pues. Está el Más que otro no es que es la vida, peor, el no otro que es somos peor, así, no sí, estamos diseñados no. de esa manera. El otro aislamiento que es peor, que es cuando ya la persona quiere pero no puede, porque tiene sus miedos, porque tiene autoestima Ujú, golpeada, porque cree que lo ujú. van a criticar, porque cree que va a ser rechazado, que entonces desarrollan otra patología que viene con la fobia social, que normalmente conocemos como él es muy tímido. No, Ujú, el ujú, tímido ujú. sufre, porque detrás de esto es un Correcto, querer, correcto. yo quiero pero no puedo. Sí, Quiero, no puedo, porque tengo mucho miedo, porque no me siento nuevamente valorado. Tengo miedo a la crítica, no sé cómo manejar esa crítica porque en el fondo no me valoro yo mismo. Entonces,
por eso es súper importante el remitirnos a qué significa soledad, sentimiento. Claro, Subjetivo de sentirme no atendido, no comprendido, no valorado. sí, Para que automáticamente cuando hablemos de soledad, quitemos esa concepción física de un individuo aislado del mundo e identifiquemos a un individuo que no es entendido por el mundo o que se siente no entendido o no encajado con el mundo. Fíjate que es muy diferente a nivel gráfico. O sea, no es el sujeto solo, es el sujeto que no encaja, que se siente que no encaja dentro del mundo. de Eso es acuerdo. soledad, que es muy diferente De como acuerdo. imagen, ¿no? Creo que Y ayuda como tú lo a has venido que diciendo, insistir, es, es un sentimiento, es un es un sentimiento sentimiento, es un totalmente sentimiento, subjetivo. Entonces, totalmente estamos llegando a subjetivo. la hora y me gustaría que, si no hay más preguntas, que tú nos des unos tips de recomendaciones. Mientras Ujú, tanto, yo voy a ir ujú. escribiéndole el nombre del TED de Weldinger, que tiene que ver con esto y se lo recomiendo ampliamente. Yo lo veo, cada vez que me acuerdo lo veo, porque es muy valioso. A mí, por lo Sí, personal, me gusta mucho. Entonces, es me gustaría que emocionante. nos dé unos tips a los que Sí, están aquí y nos están escuchando, este grupo maravilloso que está fíjate, con nosotros. fíjate, lo primero que podría recomendar a las personas que están conectadas y las que se van a conectar posteriormente es acepta tu sentimiento de soledad. Mientras más te resistes a tu sentimiento de soledad, más fuerte se hace. Entonces, acepta tu sentimiento de soledad, número uno. Número dos, identifica qué es lo que necesitas, qué es lo que en este momento quieres, cuál es tu necesidad en este momento y busca de qué manera puedes satisfacer esa necesidad. Busca estrategias y formas. Luego, una de las alternativas, por ejemplo, es cuéntale a alguien, a algún amigo, qué es lo que sientes. Busca que este comentar qué es lo que sientes sea cara a cara, no sea a través de redes sociales, pues tiene mucho más, un efecto mucho más potente. Si es en físico, busca a alguien a quien comentarle este sentimiento de soledad. Luego, la meditación o el rezar puede ayudarte. Luego, el ejercicio, hay todas las investigaciones refieren cómo el ejercicio modifica tu estructura hasta cerebral y genera endorfinas, porque el sentimiento de soledad está unido a bioquímicos que están relacionados con lo displacentero. O sea, con emociones displacenteras y con químicos que obviamente no generan bienestar, que tiene que ver con el miedo, el desamparo, la frustración. Mucha gente con soledad tiene frustración y esa frustración a veces se entiende como enojo, eso no lo hablamos. Hay personas en soledad muy molestas, con mucho enojo, porque esa también es una manera de expresar la soledad. Entonces, bueno, haz ejercicio y luego hay una investigación que a mí me encantó también que habla de el hacer algo por los demás. Fíjate, el hacer algo por los demás genera un sentimiento de sentirte importante o sentirte valioso para un otro. Y no importa qué tan grande sea, porque algunos pueden decir, oye, yo estoy en una situación económica muy apremiante, yo no puedo entregar, donar. Fíjate, la investigación que se hizo se le entregó a tres grupos, a uno se le entregó $20 y se les paró delante un shopping, se les dijo, vaya y compre todo, cualquier cosa que quiera con estos $20 y lo que va a comprar es para usted. A otro grupo se le entregó no $20, se le entregó $5 y se le dijo, vaya, va a comprar algo, pero no para usted, para alguien, para otra persona que usted no conoce, para alguien. Y tiene $5 para invertir en ese regalo. Y después a otro grupo se le entregó $20 y se le dijo, va a comprar algo para alguien, pero no para usted, para alguien. Y resulta que el resultado final es que las personas que compraron algo para alguien se sintieron en la escala mucho más satisfechos, felices, emocionados que la persona que compraba algo para sí mismo. Interesante. Y que no tiene que ver con la cantidad de dinero invertido. Los que invirtieron 5, los que tuvieron $5 para gastar versus los que tenían 20, se sintieron igual de bien.
Entonces, no tiene que ver con que sea la gran obra, no. Cualquier acción, cualquier actividad, cualquier momento. O sea, fíjate, yo hoy estoy hablando contigo y esto lo estamos haciendo de manera gratuita. Muy bien. Esto genera endorfinas en ti y en mí. Porque es Sí, como un entregar, un darte al otro. Cuando tú te das a un otro, empieza a haber ese sentimiento de valía personal. O sea, lo que hago tiene algún tipo de fin, es para un bien superior. Y ese sentimiento hace que te alejes de la soledad. así es. ¿Ok? Ana María, tu programa de radio, el que quiere Sí, escucharte tu programa de radio, ¿cómo es? sí. Para que lo anoten. Por el Instagram, la psicóloga.anamaría. Ok, Porque ese programa sale por AM, una AM y una FM aquí en Mendoza, sale para toda la zona del Cuyo, tiene una buena cobertura, la emisora, pero es aquí en Argentina, en la zona del Cuyo. Entonces, por el Instagram, yo generalmente, bueno, no generalmente, todos los programas los hago en vivo, coloco el Instagram y hago el vivo del Instagram mientras estoy en la radio. Entonces los perfecto. programas los pueden oír, claro, no oyen la música, es lo único, no pueden oír la música por un tema de derechos de autor. Y después está el canal de YouTube, la psicóloga.ana María, en donde se suben todos los audiogramas de todos los programas. En YouTube, la psicóloga.ana María, pueden oír todos los audiogramas. De hecho, la soledad, hay un audiograma de la soledad. De acuerdo, Entonces está cada uno, ludopatía, de cada uno de acuerdo. los programas que hemos hecho. Ahí ya ¿Ok? escribí en la nota, puse el link, la psicóloga.ana María, y Ujú, recuerden siempre que estos programas igual quedan grabados en mi canal de YouTube, Psico Velázquez, ujú, y después lo pueden repasar, compartir. Y ujú. bueno, estamos llegando al final, Ana María. Me queda agradecerte inmensamente el haber aceptado esta invitación sobre compartir sobre este tema que es tan valioso y otros temas de psicología y salud mental y emocional que siempre conversamos por aquí. Y bueno, agradecerte desde Mendoza hasta Ujú. Australia. Estamos cubriendo todo el espacio posible. Hay Y por cosas buenas de supuesto, esta migración, hay cosas buenas de esta así es, migración. claro, todo tiene su toque positivo. Por supuesto, agradecer a todos los que estuvieron presentes, este público que siempre nos acompaña, que quiero mucho, y hacen de estas conversaciones muy nutritivas para todos. Tus palabras Bueno, finales, Ana María. nada, nacemos solos, morimos solos. Fíjate, yo soy morocha con un varón, pero aún así era un cordón umbilical. O sea, era un cordón. O sea, tú naces solo y te toca morir solo. O sea, es asumir tu individualidad. La soledad tiene que ver con asumir tu individualidad de una manera completa y absoluta y entender que necesitas de un otro para hacer de este mundo de colores. Pero al final de la vida es ese contacto contigo que tienes que buscar que sea lo más hermoso posible, que el contacto con tu intimidad sea rico, sea un contacto profundo y ahí la soledad, eso que entendemos como soledad de no ser atendido, comprendido, valorado, pues se disminuye de una manera exponencial. Sí. Bien, Bueno, bueno. me queda despedirlo. Sé que a algunas personas se les caía la señal, volvían a entrar, se les caía, sobre todo, sé que está en Venezuela y eso a veces es frustrante. Pero bueno, tuvieron el tiempo que tenían que estar y se conectaban y se les caía. Y bueno, después lo verán con calmita, aunque siempre es mucho más dinámico esto, compartirlo en vivo. Un abrazo desde la Un distancia. abrazo, Quiero igual, mucho. igual. Saludos, Gerardo. Espero que hayan Gracias por todo. disfrutado, Haz un Gracias. segundo programa. seguro.